Directora, preguntarle, bueno, de primera mano, este primera etapa que ya presentó el gobierno federal, ¿es el adecuado, es el correcto? ¿Es una buen arranque con esta hoja de ruta para iniciar una reconstrucción de ese tamaño tan grande, tan monumental de el estado de Guerrero, pero en lo particular de Acapulco? Pues mire, lo primero que hay que hacer efectivamente y lo primero que se hizo fue activar el plan DN3 y ahora con estas acciones que ciertamente pues ayudan a la población a tener, digamos, por ejemplo, con las transferencias, dinero en efectivo para poder realizar los gastos y algunas de las acciones que se ponen ahí. Como dices, pues es un inicio, es un avance, es importante que el gobierno siempre en las emergencias conduzca las acciones de recuperación y de atención inmediata. Hay muchísimo que restablecer, como hemos visto en las imágenes, pues se cortaron las vías de comunicación terrestres, se cortó también las telecomunicaciones, hay problemas con el drenaje, con el acceso al agua potable, con los alimentos, y es indispensable que para la ayuda de todas las demás, digamos, personas, empresas, organizaciones, haya de inicio pues una organización y una logística de parte del gobierno. Así que en ese sentido está bien y es importante que eso ocurra. Creo que lo más relevante en este momento también es preguntarnos pues qué sigue después de esta atención inmediata inicial, ¿no? Porque por supuesto ahora todos los ojos además están puestos sobre Acapulco, pero pues hay municipios aledaños de fuerte presencia indígena, personas que viven al día en situaciones de marginación y que por ejemplo pues perdieron la cosecha, la agricultura de subsistencia. Se calcula que alrededor de 20,000 hectáreas se perdieron, ¿no? También son personas que no tienen acceso al agua, igual que vemos con los habitantes de Acapulco, que tienen probablemente destruida su vivienda y que no necesariamente están teniendo toda la atención que tiene específicamente el puerto, ¿no? Maestra, yo le quiero preguntar sobre los tiempos estimados. ¿Ya hay algún plan? ¿Ya se sabe por lo menos cuándo tendrán acceso las personas a los temas tan básicos como el agua, por ejemplo? Pues mire, esto toma su tiempo, incluso hacer la evaluación, ¿no? Nosotros estamos en una etapa de hacer la evaluación de daños y necesidades, trabajamos a través de organizaciones locales con las que tenemos contacto y trabajo previo. Sabemos que hay más de 30 municipios que tienen afectaciones severas. Escuchamos ya a la Comisión Federal de Electricidad decir que hasta el 24 van a acabar de electrificar. El acceso al agua a veces está vinculado con la posibilidad de que haya electricidad por las bombas y demás. Entonces, bueno, son temas que toman su tiempo, pero déjenme, les doy un ejemplo. En el caso de Juchitán, que estamos ahí desde el 2017, desde los sismos, cuando se hizo el trabajo de quitar los escombros, se entró con máquinas y se rompieron algunas tuberías, y todavía el año pasado que hicimos una evaluación de parte de Oxfam México, pues todavía había colonias que no tenían acceso al agua entubada justamente por este problema de las tuberías que se rompieron en el proceso de quitar los escombros, y estamos 6 años después de esos sismos. Entonces esto tomará el tiempo que tiene que tomar, pero sobre todo toma mucho tiempo cuando no se hace un plan de reconstrucción pues que sea secuenciado, que tenga evaluaciones periódicas, que tenga la inversión que se requiere y que tomen en cuenta sobre todo un enfoque diferenciado para que haya atención especial a personas que viven en ciertas zonas rurales, que no se olviden que las autoridades y las personas que están pudiendo invertir, que no se olviden que no, además del puerto de Acapulco, están estos otros municipios también que requieren de atención estas comunidades. Directora Alejandra Haas, preguntarle, con una desgracia de ese tamaño, de esa envergadura, ahí en Guerrero, y lo que hemos estado registrando en las últimas semanas los medios de comunicación, es inevitable no pensar que esto va a generar más pobres en un estado de por sí tan lacerado, tan golpeado como lo es Guerrero y su sierra, pero ahora con esto se puede profundizar el tema.
Pues mire, yo le diría dos cosas. La primera es que en Oxfam México nosotros justamente nos alejamos del concepto de desastre natural porque pensamos que lo natural es el fenómeno, pero el desastre es un desastre social, ¿no? Y de falta de atención. Entonces, sí, efectivamente, si las personas pierden sus medios de vida, eso puede generar un montón de consecuencias, incluyendo migración o desplazamiento interno, ¿no? Y por eso es crítico que tengamos una ayuda, insisto, secuenciada, bien planeada, y es lo que nosotros estamos haciendo en estos otros municipios, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cosa, y lo auno a tu pregunta, es que esto va a seguir pasando y va a pasar desafortunadamente en otros lugares, porque, pues como ya lo hemos escuchado muchas veces, el cambio climático tiene este efecto. Dicen que el aumento de la velocidad y de la intensidad de este huracán, que nunca había tocado en Acapulco un huracán de categoría 5, tiene que ver con el aumento en la temperatura del agua. Entonces, sí, parece ser que está vinculado con el problema de la crisis climática, y creo que lo que se impone es analizar cuáles son los puntos más vulnerables a la crisis climática. Ese es un trabajo que en Oxfam México justamente estamos por terminar en unas cuantas semanas para presentarlo, cuáles son los puntos en México más vulnerables a la crisis climática, pero les adelanto, la crisis climática afecta más, como tú lo acabas de decir, a las personas más marginadas, que por cierto no son las personas ni las comunidades que más contaminan, son las comunidades que más lo sufren, y esto es una realidad a nivel mundial. En todo el mundo, las personas que menos contaminan son las más expuestas a las consecuencias del cambio climático. Estoy totalmente de acuerdo. Y por último, es conservadora haber declarado que en 2 años, y estos creo que son los cálculos que también la iniciativa privada, las cámaras de construcción, incluso en Acapulco, el propio gobierno federal, estiman que en 2 años, números más, números menos, esto podría regresar a la normalidad ahí en Acapulco. Pues mire, yo creo que, insisto, con una buena planeación, una buena inversión, evaluaciones periódicas y mucha seriedad en el proceso, por supuesto que es factible. La cosa es, pues, que sí sea un compromiso que lleve hasta el último de los momentos esta reconstrucción, esta recuperación de medios de vida. Y perdón, pero quiero insistir muchísimo, no nada más es Acapulco. Eso es lo que a mí me preocupa, que todos los esfuerzos está muy bien, ¿no? Es un puerto importantísimo, un polo turístico, muchísima gente vive de esa derrama económica, pero hay varios municipios aledaños que están afectados, y también es el deber del Estado intervenir en esos lugares. Oliva Noticias.